Hola. Muchas veces los padres y profesores me piden soluciones concretas a situaciones concretas, ¿no? Pasó tal cosa, ¿cómo lo resuelvo? No va al baño, ¿qué hago para que lo logre, ¿no? Te siento que es como un pedirme una manguera para apagar un incendio. Y claro, en ese momento les doy las respuestas y las ayudas. Pero eso no resuelve la vida cotidiana, ¿no? Hasta la siguiente vez que me buscan para otro evento y cómo lo resuelvo. Entonces el asunto es que con los chicos TEA, niños o niñas, porque a veces me dicen, es que las niñas es distinto. Ya, para ambos no se puede vivir apagando incendios y sobreviviendo, ¿no? Porque ellos necesitan una estructura súper sólida en casa que les permita ir avanzando, pero a su modo, por las rutas que sus cerebros necesitan. Y ahí es cuando la teoría detrás de todos estos cuadros neurológicos es imprescindible hacerla nuestra. Hay que aprenderla como el Padre Nuestro. O sea, tenemos que realmente hacer nuestro todo lo que es parte de nuestros hijos para poderlos criar. Entonces, la única forma de criarlos, enseñándoles a vivir en el mundo real, porque es donde van a vivir, y no a sobrevivir como buenamente pueda, porque realmente es muy doloroso, los padres tenemos la responsabilidad de asumir este reto y no dejarlo en manos de alguien más. De hecho, las terapias son importantísimas, pero somos los padres los llamados a liderar a este equipo de profesionales que nos va a ayudar con nuestro hijo a tomar las decisiones que hayan que tomar. A veces uno cambia de país, somos los padres los que vamos a estar siempre ahí. Y por otro lado, somos también los llamados a involucrar a nuestro hijo, por más pequeño que sea, en su propio crecimiento y crianza distinta, ¿no? Para que lo asuma como un proyecto personal. ¿Y cómo hago esto? Bueno, explicando las cosas como son. Con frecuencia somos los adultos los que nos hacemos bolas, nos complicamos, ¿y ahora cómo le voy a decir? Pero eso es porque no tenemos claridad de cómo actuar ante situaciones tan distintas a lo que estamos acostumbrados. Entonces, cuando aprendes toda la teoría detrás, todas las estrategias, todas las herramientas, te sientes empoderado no solo para actuar asertivamente, sino sabiendo el por qué, el para qué. Y eso te da un aplomo, te da una tranquilidad de yo sé para qué lo hago, aunque nadie lo entienda, ¿no? Y además, ese poder compartirlo con tu hijo o hija y ver que no es tan grave, ¿no? Las personas con dificultades asumirán sus responsabilidades desde la forma como sus padres les vendan la idea. Y dirán, pero pobrecitos, si ya tienen tantas dificultades, ¿qué responsabilidades? Es que en la vida todo lo que nos pasa es responsabilidad de cada uno. Y ese niñito que ahora es pequeño va a crecer y es responsable de su propia vida. Y nosotros somos responsables de darles esas herramientas. Entonces al final crecerán siendo como son, pero son ellos los que necesitan ir adquiriendo estrategias, herramientas que los van a ayudar y los van a acompañar siempre para lograr sus objetivos. A veces vemos un niño pequeño y nuestros objetivos son de aquí a la siguiente semana o de aquí a un año, o si va al colegio tal o va al colegio tal. Con estos chicos, nuestros objetivos nos los tenemos que plantear de dos formas. Uno a largo plazo. ¿Qué quiero de él o de ella cuando sea adulto? Porque hacia eso tenemos que irnos proyectando todo el camino, un camino que va a ser distinto. Y el otro objetivo se plantea a mediano plazo. ¿Qué quiero de él en un año? ¿Qué quiero de él en 5 años? ¿Qué quiero de él en 10 años? ¿No? Porque con ellos el planteamiento y las formas de trabajar van a ser distintas y para eso nos toca prepararnos. A mi hijo le expliqué a los 6 años, con el juego de ponerle la cola al burro, que sus sentidos no trabajaban en equipo. Se les hacía difícil integrarse. En ese momento yo todavía no sabía que había un autismo detrás, pero sí sabía que había la parte sensorial. Que no sabíamos por qué, pero que estábamos juntos en esto y que iríamos ayudándolo y iríamos aprendiendo y en fin, que para algo Dios lo había creado como era y que si tocaba poner más esfuerzo,
que el resto, pues allá vamos a poner esfuerzo y a trabajar más duro, pero que nunca estaba solo, ¿no? Todo esto a través de dibujos, de dinámicas, de formas que pudiera entenderlo, y lo entendió bien y asumió ese esforzarse y tratar de entenderlo como proyecto propio, y eso abrió muchísimo el camino. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que cuanto él más lo asumiera como propio, más empeño ponía y ganas, ¿no? Entonces era una estrategia que usábamos mucho, el involucrarlo en lo que fuera. Le explicaba que él tenía que confiar en nosotros porque éramos sus papás y quienes más lo queríamos, y que buscábamos siempre lo que fuera mejor para él, aunque no siempre lo pudiera entender. Y todo eso también a través de gráficas simples, dibujos con palitos y burbujas, y yo dije y tú dijiste, y así. Porque eso les permite poner imágenes a lo que decimos, ¿no? Imágenes a nuestras palabras. Entonces puede recién concretarlo, y esta es una de esas pistas que nos van haciendo entender cómo funciona el cerebro de estos chicos. Su pensamiento es en imágenes, y comprenden y almacenan a largo plazo aquello que pueden ver, más no lo que es abstracto, lo que tiene muchas formas de entender, lo que no pueden ver, lo que no pueden tocar, lo que se les hace caótico. Entonces tal vez memorizan una definición porque la escuchan, como por ejemplo, yo debo tener disciplina y portarme bien, ¿no? Y uno piensa, sí sabe, pero no quiere. Pero lo más probable es que no lo pueda llevar a la práctica, porque cuando tú vas bajando y le vas entrando a cuestionar sea sobre una definición un poco más rebuscada, o sea, sobre qué significa portarte bien, no saben decírtelo, ¿no? Ni qué se espera de ellos. Entonces, todos los cuadros de desorden neurológico conllevan ciertas alteraciones en funciones que todos realizamos en el día a día y nos parecen lo normal y lógico. Por eso nos cuesta entender que no funcionen como en nosotros. Lo que sucede con el autismo es que lleva varias alteraciones juntas y con mucha intensidad, lo que ha venido generando una serie de características y desempeños con manifestaciones en distintas frecuencias e intensidades que la psiquiatría los ha ubicado dentro de un espectro y una continua de características paralela a las de la mayoría. Un grupo de características distintas que los hace ser autistas. Y la mayoría, quienes nos conocemos como neurotípicos, con otra serie de características que compartimos y que nos hace ser como somos, ¿no? A nosotros nos cuesta muchísimo comprenderlos, su actitud, su desempeño, sus pataletas, sus gustos, sus ¿cómo llamarlo? Marcianadas. Sus cosas extrañas que no logramos entender, sus reacciones. Y ellos a nosotros, o sea, es de ambos lados, pero en el caso de ellos es porque su pobre teoría de la mente no les permite leer el mundo y entender qué se espera de ellos, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Y ahí vamos con una primera capacidad neurológica que todos tenemos, la teoría de la mente. Es esa capacidad que nos permite interactuar de manera práctica, útil con las demás personas. No necesitamos usar las mismas palabras, podemos leer los gestos, movimiento corporal, deducir, sacar conclusiones, copiar actitudes de los demás y un largo etcétera que iré compartiendo. Pero cuando fallamos en esto, el mundo puede resultar muy confuso, como lo es para las personas autistas. Confuso y agotador. Y todo tiene su razón de ser. Cuando esta teoría de la mente está en déficit, y esto es una característica predominantemente de las personas autistas, ojo, no exclusiva de las personas autistas, pero sí presente en todos ellos. Eso lleva a la persona a tener dificultades en la comunicación. Pero habla, esa es la típica, pero sí habla, ¿cómo puede no comunicarse? Sí, pero ¿para qué usa la comunicación? ¿Para transmitir sus ideas? ¿Para compartir momentos? ¿O para exigir y dejar establecido lo que necesita, ¿no? Entonces,
vayamos un poquito más allá. ¿Qué es la comunicación? A ver, existen 4 niveles de comunicación para todos. El fonológico, que es la forma en que pronunciamos las palabras según cada idioma. Y si no lo hacemos bien, con una terapia corta y concreta, rápidamente el niño aprende a pronunciarlo y se resolvió. No es el fin del mundo. El nivel morfológico, que se refiere a la estructura que se usa para ordenar las palabras dentro de la oración al expresarse, sea sujeto, predicado, condicionales, ¿no? Permiten dar orden, estructura a las ideas que queremos transmitir. Sin embargo, existen muchísimas personas que por nivel cultural, por lo que fuere, no aprendieron a hacerlo de forma adecuada, o muchas otras que no tuvieron la posibilidad de ir a la terapia y pronuncian mal algún sonido. Sin embargo, eso no les limita vivir en el mundo, interactuar y tener mucho éxito, ¿no? El siguiente nivel es el semántico, que se refiere a la cantidad de vocabulario, pero igual que los 2 anteriores, a pesar de tener un pobre vocabulario, una persona puede expresar sus ideas, así use pocas palabras y las repita mucho, y podrá vivir en el mundo, ¿no? Tener una vida feliz. Estos 3 niveles son relativamente fácil de resolver cuando están bajos en un niño con una terapia de aprendizaje, se zanja el asunto. Pero el 4.º nivel de comunicación y del que menos hemos oído hablar es el nivel social pragmático, y el que sí marca una diferencia importante en la interacción en el mundo real. Es el nivel de comunicación social pragmática en déficit, que otra vez no es exclusivo de los TEA, pero sí toda persona TEA carga con esta dificultad como una de sus principales características. Este nivel es el que menos conocemos y el que más repercusión tiene en la vida de una persona. Por eso la importancia de proyectarnos a cuando sean adultos, porque queremos lograr que sean felices y que sean autónomos. Y para eso tenemos que empezar desde chicos, y para eso tenemos que prepararnos como papás, porque cada etapa va teniendo sus bemoles y en cada etapa tenemos que ir modificando nuestra forma de intervención. Pero cuanto antes empecemos a ir sembrando en ellos, más fácil se les va a hacer el camino. Yo empecé a los 5 años. Para los 11, antes de la pubertad, ya tenía trabajada todo lo que eran formas de relacionarse socialmente. Entonces la adolescencia de mi hijo fue la más simple de mis 3 hijos, el que menos problemas tuvo, jamás le hicieron bullying y fue muy feliz. Y el día de hoy es muy amiguero. Entonces, cuanto antes empecemos, más conocimiento van a adquirir. Bueno, me fui por una tangente, como se pueden dar cuenta. Les decía que ese nivel social pragmático se trata del uso práctico, útil, funcional del lenguaje, ¿no? ¿Para qué quiero usar, para qué el lenguaje en este momento preciso? ¿Para qué quiero comunicar, ¿no? Lo que sería correcto en un determinado momento de la comunicación. Entonces, con frecuencia tendemos a usar las palabras lenguaje y habla como si fueran sinónimos. Y por eso nos confundimos, porque ¿cómo podría tener un problema de lenguaje si habla bien? Entonces, el lenguaje y la comunicación tienen un alcance muchísimo más amplio que simplemente hablar y pedir lo que queremos, o dar indicaciones, o tener al resto como esclavos. Tiene una perspectiva muy intensa y se hace presente en cada interacción. No es que hoy de 10 a 12 voy a tener dificultades, no. Las 24 horas del día, porque eso es parte de su cuadro, es generalizado en todas las áreas de su vida y la comunicación está presente en cada una de ellas. Comunicarnos es compartir ideas, buscar significados en los actos de los demás, intentar ayudarles a entender el significado nuestro, pero con frecuencia estos intentos fracasan porque las alteraciones en el nivel pragmático del lenguaje se traduce en una comunicación muy pobre en todas sus formas. Dentro de la pragmática se ubican
las relaciones intrapersonales, de qué manera son eficaces los actos o la comunicación para cumplir el objetivo que tiene en mente, ¿no? O sea, si cuando una persona se comunica con otra, toma en consideración el interés de la persona con la que habla, ¿no? Que los mensajes que envía sean interpretables, que igualmente sean capaces de entender e interpretar con exactitud lo que la otra persona les quiere transmitir, sea de forma oral, escrita, con gestos, a través de otros comportamientos que con frecuencia usamos para comunicarnos, porque a veces usamos no las palabras correctas, pero nos estamos entendiendo, porque en nuestra comunicación se da así, ¿no? Entonces, a las personas con dificultades de comunicación pragmática no les cuesta aprender el código, o el idioma, ¿no? Inclusive pueden aprender muchos idiomas. Lo que les cuesta en cualquier idioma es entender cómo usarlo adecuadamente para el fin que tiene, relacionarse. Y estas personas no son capaces de entender esas reglas de la comunicación, ¿no? El cómo usarlas ni cómo llevarlas a la práctica. De ahí el nombre pragmático. Y de ahí que a veces lo saben de memoria, pero no lo pueden llevar a la práctica, ¿no? Nos pueden dar una cátedra sobre cómo relacionarse, pero ser incapaces de aplicar lo predicado. Y puesto que todo para ellos se queda en información teórica, pero la interacción y la vida en general es práctica, ¿no? No son capaces de leer a los demás, los gestos, las emociones, las intenciones, entender lo que motiva la conducta, tanto la suya propia como la del otro, ¿no? También les cuesta el poder expresarse de manera coherente, dentro de un contexto, no hablando solo de sus obsesiones y sus intereses, expresarse adecuadamente para transmitir lo que hay en su mente, ¿no? Ordenarlo, y el poder predecir, adjudicar creencias, comprender conceptos abstractos, entre otras actividades mentalistas. ¿Por qué se llaman así? Porque son actividades de la mente, y a eso se refiere la teoría de la mente. A veces les resulta difícil responder lo que se le pregunta, sobre todo cuando son preguntas abiertas: ¿qué, cómo, cuándo, por qué? Por un lado, porque no entienden qué significa qué, o qué estás esperando que le respondas, o qué significa cómo y qué estás esperando. Entonces hay que ir enseñándoles a través de imágenes y dibujos qué se espera de él cuando le preguntan qué. Una información. Cuando le preguntan cuándo, se refiere a tiempo, ¿no? Y a veces decimos, no le gusta hablar, no quiere, no sabe o no quiere, no me dice nada. Se encierra en su cuarto, y muchas veces es que les cuesta ponerle palabras a su pensamiento. Ellos viven más desde lo que sienten físicamente a través de lo sensorial, y el resto es una nube que lo que sea que hagan está mal y no entienden, pero se han llenado de ansiedad. Entonces, hay que irles enseñando a través de imágenes, mucha paciencia, ir poniéndonos objetivos concretos y cortitos para ir avanzando hacia ese objetivo más grande, ¿no? Suelen no pensar en el interés de la otra persona con la que están hablando. Es que claro, con las justas pueden con ellos mismos, y pretendemos que se interesen por el resto, o que los entiendan, o que entiendan las emociones del resto cuando ni siquiera entienden las suyas propias, ¿no? Que es parte también de esta comunicación pragmática. A veces se van por las tangentes, como yo hace un rato, sin llegar a concretar una comunicación efectiva y de verdad relevante, ¿no? La comunicación en todos sus niveles es un sistema integrado de normas. Cuando se presentan alteraciones en la comunicación pragmática, se hacen evidentísimos, como dije antes, en una interacción y también en el comportamiento, porque al final la conducta de una persona no es más que una forma de comunicación, y las personas que tienen alterado este nivel de la comunicación pues van a transmitir sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, lo que quieren, de la forma que saben, pueden y como sale, por lo que muchas veces los percibimos como raros, malcriados, pedantes, insolentes, desafiantes, y la raíz de todo esto es una pobre comunicación pragmática, y la raíz más profunda es una teoría de la mente muy pobre. Como seguro ya podemos haber atado cabos, la comunicación pragmática y las habilidades sociales van de la mano, vinculadísimas.
Y a su vez, ambas comparten la misma raíz. ¿Cuál? Una pobre teoría de la mente. Por eso, tan importante profundizar en todo lo que lleva la teoría de la mente y todo lo que genera la comunicación pragmática para poderlos leer, identificar qué está sucediendo, para saber, no está entendiendo tal concepto abstracto, entonces yo voy a plantearlo como un tema, como una clase teórica a través de dibujos. Si no son capaces de comunicarse adecuadamente, de interpretar lo que les dicen, de entender las intenciones propias y ajenas, conocer el porqué de su actuar, entonces es hasta cierto punto lógico que estas personas tiendan a aislarse. No es que no quieran interactuar, tienen interés en hacerlo, pero no saben cómo hacerlo y no comprenden por qué todos lo reciben mal, o lo que sea que haga está mal, o la causa del por qué muchas veces son rechazados. Como esto es tan importante empezar a trabajar con ellas lo antes posible, como decía antes, hace un rato, para ir llenando ese banco de información que está vacío. ¿Y por qué está vacío? Porque es una capacidad que innatamente no la han traído con ellos, no la han desarrollado y no se va a desarrollar con la madurez, porque mucha gente piensa, ya madurará. No se va a desarrollar, ¿no? Tenemos que ayudarlos desde fuera, como si fuera un idioma extranjero, a que vayan siendo capaces de ir entendiendo, aprendiendo, para ir teniendo desempeños más asertivos y a ir pudiendo vivir en el mundo real, porque son minoría, nos duela a quien le duela, y está muy bien que busquemos que el mundo los pueda entender, pero a la hora de tener un trabajo, de mantener un trabajo, de tener relaciones sanas, el mundo no lo va a entender tanto y lo van a abrir. Entonces es a nosotros a los que nos toca criarlos para prepararlos, porque no vamos a estar ahí siempre, para que sean capaces de vivir en el mundo real. Y lo digo desde la experiencia personal de años de dedicación en el día a día, minuto a minuto, de decidir modificar mi vida, porque este trabajo me lo había puesto la vida y lo tenía entre mis manos, y ahora, casi 20 años después, ver los resultados de un chico que ya se gradúa, que ya se está yendo a hacer su maestría, que es sumamente amiguero, que tiene enamorada, que ya está pensando en hacer su maestría, que trabaja, que se cocina, que hace una vida regularísima y que conoce sus diferencias y que sabe usar sus propias estrategias y cuándo para compensar, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me gusta compartir lo que ha sido para mí el tener un hijo autista y seguir teniéndolo, claro. Pero que ya nos olvidamos y que muchas veces sale con arranques y decimos, ay, ¿verdad que era autista? Entonces, vamos viendo que si nosotros, sus padres y maestros y familiares en general, porque veo abuelos, tíos que les interesa aprender ahora mucho más que hace 10 años o que hace 20, ¿no? Entonces, si nos empapamos a profundidad de todo lo que implica en las formas de enseñarle, eso que no está en ellos de forma innata. Ahora, a veces pueden pensar, sí, pero yo no le voy a hacer terapia, para eso que vaya a su terapia, yo solo quiero pasarla bien con mi nieto, ¿no? Pero se trata de que si ese niño va a pasar tiempo en la casa de la abuela o de la tía o de quien sea, ese niño necesita que esa persona sepa leerlo, tenga el conocimiento, pueda interactuar, pueda ayudarlo en ese tiempo que esté en su casa y tratarlo de la forma que el niño necesita. No se trata de hacer una terapia, se trata de integrar todo esto dentro de cada uno para simplemente actuar desde ahí. Y todo esto es un proceso. Yo cuando empecé pensé que jamás iba a poder. Y poco a poco, siempre que hay voluntad y ganas, uno lo va integrando, lo va poniendo en práctica, va viendo resultados y cuando menos se da cuenta es un experto. Entonces, este tema, la mayoría, a este tema me refiero a la teoría de la mente, esto no nos lo han enseñado, pero a ellos simplemente no está.
o está en niveles muy bajitos y nos toca entender la teoría para llevarlo a lo práctico. Y los siguientes episodios quiero ir avanzando sobre estos temas y compartir más, siempre con ejemplos como mamá y como profesional. Si quieres ahondar aún más, porque es un mundo muy amplio y muy extenso, puedes buscar mi libro, Lo que nadie te dirá del autismo, o su traducción al inglés, What No One Will Tell You About Autism, en Amazon. Está tanto en versión Kindle como en papel, como más te guste, ¿no? Y nos vemos en el siguiente episodio.